Con el correr del tiempo se ha generado una leyenda negra de la Iglesia Católica. Y como toda leyenda toma una parte de la verdad y lo otro es añadido y fantaseado. La dificultad con las leyendas es que se impone la visión de quienes tienen mayor poder de comunicación. Y sabido es que históricamente la Iglesia no se ha destacado por su capacidad de comunicación generalizada. En este video hablaremos sobre cómo se construyeron las leyendas negras de la Iglesia Católica, por qué se fabricaron y cuáles son las realidades. Recientemente el padre José Antonio Fortea, reaccionando ante las imágenes de la quema de iglesias en Chile con la excusa de reivindicaciones sociales, llamó la atención sobre la siembra de odio hacia la Iglesia Católica, que los medios de comunicación realizaron en los últimos 20 años a través de series, novelas, cine, artículos en periódicos, que fueron abonando el anticatolicismo y se ha vuelto agresivo especialmente en Europa y Estados Unidos. Y lo compara con el antisemitismo que existía en la población alemana y austríaca a principios del siglo XX, que dio como consecuencia luego la aparición de Hitler y el horror de las cámaras de gas. Y entonces predice una futura ola de persecución generalizada contra la Iglesia Católica ampliamente apoyada. Y un ejemplo de esto es lo que pasó con la jueza Amy Barrett, que fue propuesta para la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y fue duramente atacada porque era católica, tildándola muchos congresistas como fanática debido a su fe. O sea que estamos en un momento en que la prédica de los enemigos, especialmente masones y marxistas, está fructificando ampliamente debido a la apostasía. Y otro ejemplo es el del movimiento Black Lives Matter, también en Estados Unidos, cuyo nombre significa la vida de los negros importa, quienes han destrozado gran cantidad de imágenes religiosas católicas con la excusa del racismo. Esta explosión de anticatolicismo que estamos viendo ahora tiene raíces mucho más viejas y se basa en errores de la Iglesia que han calado profundamente y creado una leyenda negra que se ha repetido de generación en generación y se ha ido acumulando. El último episodio relevante que abona la leyenda negra son los abusos sexuales de sacerdotes, que han involucrado incluso a cardenales muy importantes, como por ejemplo Theodore McGarrick, protagonista él mismo de estos abusos. Y también los medios de comunicación han publicado ampliamente la información sobre obispos que no denunciaban a la justicia los abusos de sacerdotes. Sin duda que hubo un mal manejo de parte de la Iglesia de muchos abusadores. Y seguramente esto sucedió por la apostasía que estamos viviendo dentro de la Iglesia. Porque solamente la falta de fe de un sacerdote puede explicar estos horrores del abuso. Pero no se puede generalizar y poner a todos los sacerdotes en la misma bolsa. Y además hay que decir que la proporción de abusadores dentro de la Iglesia Católica es inferior que en otras instituciones. Aunque sin duda, para un católico esto no es suficiente porque el abuso es inaceptable. Pero además, esta imagen de que los sacerdotes son de lo peor, la han abonado históricamente los protestantes y los masones, usando a sacerdotes para ejemplificar el caso. Un caso es el del dominico fray Johann Tetzel, que fue enviado a la región de Alemania para predicar sobre la solidaridad con la Iglesia y cómo era posible ayudarla. En ese tiempo el Papa había pensado en construir un gran templo que fuera más apropiado para la cantidad de personas y actos que se hacían. Sin embargo, no tenía el dinero suficiente. Por eso lo envió a hablar con el pueblo católico para solicitar su ayuda. Y como agradecimiento, los predicadores que fueran a esta región tendrían la posibilidad de dar una indulgencia plenaria a quienes colaboraran. No era una venta de indulgencias para borrar los pecados, para llegar al cielo, como dijeron los enemigos. Era un obsequio para la ayuda que se daba. La Iglesia no puede vender la gracia. Esto sería un pecado. Una indulgencia
es un don que el Papa otorga a los católicos por hacer ciertas oraciones y por ciertas obras de caridad, amparándose en el poder que le dio Jesucristo a San Pedro de atar y desatar en la tierra, como se puede leer en Mateo 16, versículo 19. Se diferencia de la confesión porque mientras el sacramento solo perdona los pecados y te reconecta con la gracia, la indulgencia puede evitar pasar mucho tiempo en el purgatorio. Pero este fraile no explicó qué es la indulgencia. Tampoco había alguien que supervisara cuánto dinero caía en el cofre de la limosna. Y entonces podía dar la sensación de hacer dinero fácil, como si fuera un cobro, vendiendo la salvación. Y entonces Lutero lo tomó como venta de indulgencias, aprovechándose del miedo del infierno. De modo que una diferencia doctrinal, como es la posibilidad de que un sacerdote debidamente ordenado, siguiendo la sucesión apostólica, perdone los pecados, y que el Papa pueda dar indulgencias plenarias, Lutero lo disfrazó como una maniobra económica del poder vaticano, lo que le permitió tener la excusa para salirse de la Iglesia Católica y fundar su propia religión. Y esto llega hasta nuestros días, porque todos sabemos de la leyenda negra de la venta de indulgencias. Y todo originado por este fray Johann Tetzel, que no supo predicar ni expresar lo que se le pedía. Otro caso de una leyenda negra que sigue hasta nuestros días es la de los abusos en la evangelización de América. El agente utilizado fue fray Bartolomé de las Casas. A él se le atribuye la mayoría de las leyendas negras relacionadas con la conquista y colonización. Este era un fraile dominico, que si bien tenía buenas intenciones, sus escritos fueron utilizados por los protestantes y gobiernos que querían atacar a España y a la cristiandad. Porque para fray Bartolomé, todo lo español era malo y todo lo indígena era bueno. Fray Bartolomé tuvo un proceso de conversión por el cual se hace religioso, en el cual sus pecados pasados los vio trasladarse a todo lo español. Veía en los españoles lo malo que él había sido. Sus escritos son espeluznantes en la relación a cómo trataban de mal los españoles a los indios. Pero el problema con estos datos es que nunca da fechas ni nombres, y para muchos de sus contemporáneos eran exagerados. Y si bien en España siempre lo respetaron y acogieron su visión, hubo otros frailes que se opusieron a lo que él decía por considerar que no eran reales sus historias. Su libro sobre la destrucción de las Indias se popularizó mucho a partir de la existencia de la imprenta, en especial en las zonas protestantes, que utilizaron esto como un caballito de batalla para mostrar lo malo que eran los españoles y la Iglesia. Y de esta forma, los ingleses desviaron sus culpas por las masacres que cometían en las colonias americanas. Hoy, menos del 1% de los habitantes de Estados Unidos y Canadá son descendientes de indígenas, mientras que en América Latina entre el 8 al 10% son indígenas. ¿Qué pasó con los indígenas que vivían en Estados Unidos y Canadá? La desaparición de los indígenas fue fomentada por los calvinistas, que creían que los indígenas estaban predestinados a no salvarse y por lo tanto no importaban. Pero esa no era la teología católica, y por eso los indígenas sobrevivieron mejor en las zonas de colonización española. Por otro lado, las inconsistencias de fray Bartolomé son notorias, porque su solución para no maltratar a los indígenas era traer a personas negras y hacerlas esclavas. Además, por su mal carácter y por otras situaciones fue expulsado de su diócesis, teniendo que vivir el resto de sus días fuera de Chiapas. Por otro lado, tenemos casos de sacerdotes que llegaron a los obispados por mano de los gobiernos masones en épocas de grandes conflictos, y que se ocuparon de desprestigiar a la Iglesia Católica con todo tipo de informaciones tendenciosas. En Guatemala tenemos el caso de Monseñor Julián Ribeiro, que fue escogido como arzobispo por la intromisión de los gobiernos masónicos intentando dividir a la Iglesia. Pero fueron tales sus desmanes que fue sacado del país por su propia feligresía. Y en México tenemos el caso del sacerdote José Joaquín Pérez, que se alió con el gobierno perseguidor de la Iglesia para fundar su propia iglesia, nombrándose patriarca de la llamada Iglesia Católica Apostólica Mexicana, con el argumento de que era necesario fundar algo nuevo
para que el dinero no se fuera para Roma, para que los sacerdotes mexicanos no fueran mandados por sacerdotes extranjeros y para que se respetara la Constitución de 1917. Pero con el fin de la Guerra Cristera desapareció esta iglesia mexicana. El Papa Pío XI ignoró el cisma y al final José Joaquín Pérez murió reconciliado con la iglesia. Bueno, hasta aquí vimos cómo los enemigos se valen en los errores cometidos por la Iglesia Católica y de integrantes de la Iglesia disconformes para generar la historia negra. Incluso los masones y comunistas infiltrados dentro de la Iglesia Católica son parte y actores de esta leyenda. Y luego los medios de comunicación, la mayoría manejados por enemigos de la Iglesia, la difundirán entre el público desinformado. Y ahora me gustaría preguntarte si tú crees que existe una estrategia para crear la leyenda negra de la Iglesia o simplemente ésta se va construyendo por la acumulación de errores de la Iglesia. Hay diversos documentos que señalan que los masones han tenido una estrategia de infiltrar la Iglesia Católica para cambiarla desde adentro. Pero persuadido de esto, San Maximiliano Kolbe, un santo franciscano que fue martirizado en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, fundó la Milicia de la Inmaculada para acudir a la Medalla Milagrosa en defensa de la Iglesia ante este ataque. En este video hablaremos sobre cuál es la estrategia que tienen para infiltrar la Iglesia Católica los masones, cuál es su objetivo final y la respuesta que dio San Maximiliano Kolbe que deberíamos conocer y sin embargo ha quedado oculta. En 1917, cuando San Maximiliano Kolbe estaba estudiando en Roma y tenía 23 años, presenció un despliegue que le llevó en ese mismo año a fundar la famosa Milicia de la Inmaculada como forma de proteger a la Iglesia Católica de la masonería acudiendo a la Medalla Milagrosa. Esa fue su motivación central. El alcalde de Roma, que era el gran maestre de la masonería, ordenó que se celebraran los 200 años de la fundación de la masonería con el estandarte negro de Giordano Bruno, en el que se representaba al arcángel Miguel yaciendo bajo los pies del triunfante Lucifer, mientras los manifestantes gritaban: «Satanás gobernará el Vaticano y el Papa le servirá de lacayo». En esa fecha los masones hicieron manifestaciones colocando el estandarte negro de Giordano Bruno bajo las ventanas del Vaticano, y al mismo tiempo eran distribuidos innumerables panfletos a las personas en los que el Santo Padre era atacado vergonzosamente. Y luego escribiría San Maximiliano: «En ese momento concebí la idea de organizar una sociedad activa para contrarrestar a la masonería y a los esclavos de Lucifer». Estas demostraciones no eran nuevas, porque en los años previos a la Primera Guerra Mundial, la camarilla masónica atacó en varias ocasiones a los sumos pontífices, cada vez con más descaro, y en las fiestas en honor a Giordano Bruno desplegaban dicha bandera negra que mostraba al arcángel San Miguel pisoteado bajo los pies de Lucifer, y no dudaban en blandirlas debajo de las ventanas del Vaticano, y decían por escrito que Satanás gobernaría en el Vaticano y el Papa le serviría en el uniforme de la Guardia Suiza y otras cosas por el estilo. Pero esto tampoco era nuevo, porque en 1859 el cardenal francés Jacques Crétinot-Joly publicó documentos masónicos obtenidos por el Vaticano en su libro La Iglesia Romana frente a la Revolución. Los documentos procedían de una logia de la masonería llamada de los Carbonarios. Y el documento se llamaba Alta Bendita, y estaba firmado con un seudónimo llamado Piccolo Tigre, que usaba un francmasón de origen judío. Este documento se envió a todas las logias con la aclaración de que era una instrucción permanente, y detallaba un plan masónico para infiltrarse en la Iglesia Católica y difundir las ideas liberales dentro de ella.
y a tal punto fue creíble para la Iglesia Católica que el Papa Pío IX y el Papa León XIII pidieron que se hiciera público lo que se relataba en el libro, referente a la instrucción permanente Alta Bendita. La instrucción permanente declaraba abiertamente que su fin último es el de Voltaire y de la Revolución Francesa, la destrucción final para siempre del catolicismo e incluso de la idea cristiana. Y allí expresaban que no pretendían ganar a los papas para su causa, que fueran propagadores de sus ideas. Pensaban que eso era un sueño ridículo. En cambio declaraban en concreto: lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Y el folleto seguía diciendo: con esto marcharemos con más seguridad hacia el asalto de la Iglesia que con los panfletos de nuestros hermanos en Francia e incluso con el oro de Inglaterra, porque tendríamos el dedo del sucesor de Pedro involucrado en la estratagema. Y además, Alta Bendita explicaba cuál sería la línea de acción para lograr ese asalto. Sería la infiltración, y decían concretamente: para asegurarnos de un papa de las dimensiones requeridas, se trata primero de configurar para este papa una generación digna del reinado que soñamos. Dejemos a un lado los ancianos y a los de edad madura. Vayamos a la juventud, y si es posible, hasta a los niños. Y un poco más adelante, esta instrucción permanente declara cómo va a ser la infiltración. Dice: ustedes se inventarán a bajo costo una reputación de buenos católicos y puros patriotas. Esta reputación permitirá el acceso de nuestras doctrinas en el clero joven, así como en los monasterios. En unos años, por la fuerza de las cosas, este joven clero habrá invadido todas las funciones. Formarán el consejo del soberano y serán llamados a elegir el pontífice que debe reinar. Y este pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido de los principios humanistas que vamos a empezar a poner en circulación. De modo que ellos sabían que era cuestión de tiempo. Incluso se dice en Alta Bendita: la tarea que emprendemos no se completará en un día, en un mes o en un año. Tal vez requiere incluso un siglo. Y recordemos que fue difundida en 1859. Y el llamado es bien claro, porque dice en otra parte del documento: ¿quieres establecer el reino de los elegidos? Entonces induce al clero a marchar bajo nuestro estandarte, haciéndole creer que marcha bajo el estandarte papal. Dentro de 100 años, los obispos y sacerdotes pensarán que marchan detrás del estandarte de la llave de Pedro, cuando en realidad seguirán nuestra bandera. En resumen, Alta Bendita está diciendo que tienen la intención de poner jóvenes dentro de la Iglesia para que suban en la jerarquía y luego influyan en la interna de la Iglesia, creando un clima favorable a los postulados de la masonería. Y cuando se elija un nuevo papa, los infiltrados harán valer su peso, junto con el de los prelados que han sido influenciados por ellos. Este documento y lo que vio San Maximiliano Kolbe le llevó a fundar la Milicia de la Inmaculada. El 16 de octubre de 1917, apenas 3 días después del milagro del sol en Fátima, diría algo revelador de la estrategia masónica dentro de la Iglesia. Sus ideas, las de los masones, se han difundido por todo el mundo con diferentes disfraces, pero con el mismo objetivo: indiferentismo religioso, o sea que todas las religiones son iguales, y debilitamiento de las fuerzas morales. Según su principio básico, tienen la intención de conquistar la Iglesia Católica no con argumentación, sino con la corrupción moral. Pero además, Maximiliano Kolbe se dirige a los masones en 1926, cuando el Congreso Internacional de la Masonería en Bucarest, citando los protocolos de los sabios de Sion, donde supuestos judíos ocultos proclaman que la masonería es una obra de ellos y que los masones ni siquiera sospechan cómo los manejan, les dice a ambos, a los sabios de Sion y a la masonería, que el comandante de su milicia es la Virgen María, el refugio de los pecadores, pero también la que pisotea a la serpiente infernal. Ella
le aplastará la cabeza. De modo que en definitiva, San Maximiliano Kolbe, al ver lo inquieto que estaba el mundo y cómo los enemigos de la Iglesia se volvían cada vez más implacables en sus blasfemias, decidió establecer una forma de hermandad cuyos miembros lucharían por el triunfo de la Inmaculada para combatir y vencer a los enemigos de la Iglesia mediante la oración y la evangelización. Y particularmente se comprometieron a hacer uso de la medalla milagrosa para eso. Sus objetivos principales eran trabajar por la conversión de los pecadores, herejes, cismáticos, judíos y en particular masones, y que todos ellos se conviertan en santos por mediación de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Él solía decir que se formó la milicia de la Inmaculada en 1917 para llevar a cada individuo con María al Sacratísimo Corazón de Jesús, y exigía a todos los miembros de la milicia de la Inmaculada que llevaran la Medalla Milagrosa, como signo de su total consagración a María y herramienta para su tarea. Decía: esta es verdaderamente nuestra arma celestial, como una bala de plata con la que un soldado fiel golpea al enemigo, es decir, al mal, y así rescata almas. En resumen, ¿qué tenemos en esta historia? Una conspiración real de los masones para infiltrar a la Iglesia Católica poniendo a sus agentes dentro de las estructuras, con el objetivo de lograr que acceda al trono de Pedro un papa simpatizante de los principios masones. Y San Maximiliano Kolbe fundó la milicia de la Inmaculada, recostándose a la Medalla Milagrosa para trabajar para que esto no sucediera. Pero lo cierto es que la pastoral de la Iglesia ha estado derivando en estas últimas décadas hacia un humanismo cada vez más compatible con los principios masónicos. ¿Habrán logrado su objetivo de que accediera al pontificado algún papa simpatizante de la masonería? ¿O simplemente se trata de una infiltración en las capas medias de la estructura eclesial? Bueno, hasta aquí lo que te quería comentar sobre la infiltración masónica dentro de la Iglesia y cómo San Maximiliano Kolbe usó a la Medalla Milagrosa para combatirla. Y me gustaría preguntarte si tú crees que los masones se han infiltrado extensamente en la Iglesia Católica o no, y hasta qué nivel han llegado en las últimas décadas.